las vacas disparado. Un hábil forajido vende caro lo que a todos los tratantes ha robado. Cuatreros de ganado en el tren de Matallana. Ganadero revisor vuela por la ventana. Las reses mugen locas mientras saltan del vagón. Ni Texas ni Arizona, al oeste está el león. Por todos es temido Billy el Cafre. Esperaba en los montes de Garrafe. Los suyos cortaban el camino y el tren avanzaba a su destino. Cuatreros de ganado en el tren de Matallana. Ganadero revisor vuela por la ventana. Las reses mugen locas mientras saltan del vagón. Ni Texas ni Arizona, al oeste está el león. Bueno, Renfe ha argumentado que, dado la situación actual con los abonos recurrentes y lo que conlleva un mayor número de viajeros, pues que no ven apropiado un rodaje en estas circunstancias, porque ellos quieren primar siempre la seguridad del viajero, básicamente. Cuando estamos haciendo todos estos trámites, pues previamente hubo varias conversaciones de teléfono y ahí ya se nos dio a entender que Renfe nunca iba a tirar piedras sobre su propio tejado. Y bueno, cuando ya se nos fue denegado por escrito con un email, nosotros volvimos a insistir en que, bueno, aunque no pudiéramos rodar, por lo menos conseguir un testimonio, una entrevista con alguna persona de la casa que pudiera hablar cómo es la situación actual y por qué no están llegando los trenes hasta la ciudad. Y bueno, pues básicamente la callada por respuesta. La cuestión es esa, que nosotros lo que argumentábamos era, a ver, en los medios de comunicación ya están las noticias, nosotros en este documental no vamos a decir nada que no se esté diciendo, por eso también nos parecía un poco absurdo que no nos dejaran en concreto rodar esto, ¿vale? Porque lo que está claro es que rodar vamos a rodar, nos dejen o no nos dejen rodar dentro del tren, la historia la tenemos que contar, porque no llevamos un año trabajando para ahora a 15 días de rodaje quedarnos parados. Entonces, bueno, lo que queremos es como contaros un poco las ideas que tenemos para no tener que cancelar el rodaje. Esto que veis aquí es un vagón abandonado en el Museo de Cistierna y esta va a ser nuestra localización. Un vagón vacío, muy mal estado, pero nuestra idea es rodar ahí precisamente para, como digamos, una metáfora, para reivindicar precisamente que el tren está abandonado, ¿no? Olvidado y dejado. Al amanecer se marcha el tren, se va mi amor, yo me voy con él. Yo me voy con él. Próxima estación, Palazuelo.
Hola, Natalia. Hombre, Manolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a León. Vamos a León. Este tren ya no es lo que era hace 12 años, ¿eh? ¿Qué va? Es una pena. En esta situación se producen frecuentes retrasos, a veces muy largos. ¿Eh? Alguna vez casi una hora para ir a León. Sí. Pero bueno, ¿y tú que estás siempre tan informado, no se sabe cuándo...? Pues noticias importantes no hay ninguna. En estos últimos 12 años es lo mismo, no hay ninguna noticia de algo fundamental y importante para salir de la situación provisional que estamos. Seguimos sin saber un plazo, cuándo y cómo llegará el tren a León. Pues como no hagan algo ya, aquí no va a quedar nadie. ¿Pues sí? Primeramente se empezaron a transportar las mercancías, pero luego ya se hicieron trenes mixtos, trenes de viajeros y de mercancías. Cuando empezaron los trenes de viajeros, el tren tardaba 12 horas de León, cuando empezaron en León a Bilbao. Y entonces en el año 1972 pasa a ser una empresa pública del Estado. Ha habido pérdidas, han tenido pérdidas, y entonces la compañía que era Ferrocarril de la Robla dijo, esto no puede ser, y se hizo cargo el Estado. Pues el cambio ha sido total, porque de aquella de circular a 50 kilómetros por hora y ahora pues se va a 100, por ejemplo. Y luego pues eran unos trenes que eran de... Los asientos eran de tablas, ahora son cómodos, incluso antes pues no tenían ni calefacción en condiciones, ahora tienen su calefacción, en verano su aire acondicionado, pues ha ido evolucionando bastante bien. Casi podría decir un retroceso en el momento que no se entra en lo que es en la ciudad de León, donde la estación que había, que muchos la conocían por la estación de Matallana, pues que estaba en el centro de León, y tenemos que imaginarnos una cosa, el tren tarda desde el Pedro Villaquilambre a León 6 minutos, y si tienen que hacer desde la Asunción hasta la estación de Matallana antigua, en autobús, pues tarda 25. Yo creo que esto, si no se ha hecho, ya es falta de voluntad política. No hay más que han pasado todos partidos políticos distintos y están unos que una cosa y otras que otra, y es falta de voluntad política porque cuando dicen, no, hay que hacer un reglamento nuevo, pero si es que no está inventado, esto ya está, el reglamento, hay en otros sitios donde funciona el tren, lo mismo que se quiere que funcione aquí, pues hay nada más que aplicarlo y no se puede estar 11 años o 12 para hacer un reglamento. Claro, yo tenía el recuerdo de cuando yo era pequeña que lo cogía para ir a Boñar y esto funcionaba bien. Era un servicio bueno el que daba. Yo creo que es un servicio público muy útil, si mejorara bastante, que tiene que mejorar, ¿no? Así es. Próxima estación, León, apeadero de la Asunción. Fin de trayecto. Si andamos todo el día. Pues nada, a ver qué tal se nos da la jornada hoy. Ah, bueno, que falta el autobús todavía. Todos los trenes de la línea de vía estrecha Bilbao-León, antes de llegar a León, paran aquí y los viajeros tienen que trasladarse a un autobús y recorrer a través de León el circuito urbano hasta llegar a la estación. El tiempo que se emplea en el transbordo y el tiempo que tarda son un tiempo importante, y esto ha ocasionado que una buena parte de los viajeros hayan abandonado el uso del tren inmediatamente después de comenzar las reformas que se iniciaron en 2010. En 2010, un nuevo proyecto de reforma de esta línea consistía en unir un servicio de tranvías urbanos
con la línea ferroviaria de vía estrecha León-Bilbao. Lo primero que se hizo al comenzar esa reforma fue subir las vías a nivel de calle. Hubo que hacer unas reformas en un puente, se quitó un puente y esa reforma se paró casi inmediatamente. A partir de 2011 no se ha hecho absolutamente nada siguiendo el primitivo proyecto. Lo que obligó a subir las vías era un proyecto tren-tranvía. Ahora que no hay proyecto tren-tram, la subida de las vías impide que los trenes lleguen a León. Los viajeros comentamos esto muchas veces. En 2010 el tren llegaba a León, con los trenes actuales no había ningún problema. ¿Por qué no se vuelve a ese sistema? Solo habría que hacer una operación, unas obras que no son ni muy cuantiosas ni muy complicadas. Bajar las vías en un trayecto de 500-600 metros y colocar un paso superior donde lo había antes y con un coste mucho más pequeño que el de los supuestos trenes nuevos a comprar que nunca se han comprado y yo creo que no se comprarán, se arreglaría todo el problema y sería muy importante contribuir a evitar la despoblación. Bueno, y no sé si habéis oído las noticias estos días, pero está habiendo un boom de noticias respecto a todo lo que está pasando en Feve. Parecía que estaba la cosa tranquila y justo se acerca el rodaje y venga a salir noticias de todo tipo. No sé si vais siguiendo los periódicos. Pues mirad, no sé si en concreto, una que creo que nos afecta bastante es esta. Silván logra el sí del Senado para que la Feve llegue al centro de León tras años de bloqueos. El señor Silván, en el año 17, decía lo siguiente: Adif garantiza la integración del AVE en León y la llegada de Feve a Matallana. También decía, los planes se están acomodando y ejecutando dentro del plazo previsto. Esto era en el año 17. Ahora el señor Silván en el Senado ha promovido esa declaración. Creo que no podemos dar credibilidad a que esa noticia tenga algo detrás. Bien. Bueno, Manuel, Yo me voy para allá, ¿no? Adiós. Hasta luego. Desde hacía tiempo soñaba con irme a vivir a un pueblo y cambiar de estilo de vida. Buscaba estar más en contacto con la naturaleza y alejarme del bullicio de la ciudad. Este tren es tan deficiente que ahora muchos viajeros prefieren usar el coche, a pesar de que es más caro y más contaminante. Este es un servicio público y debería de funcionar mucho mejor. Mi ideal era poder vivir en una casa en la ribera del Torío, donde llegara el tren. Sé que a más gente le gustaría cumplir este mismo sueño, pero esta situación ha hecho que todo sea mucho menos idílico de lo que tenía en mente años atrás. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así?
soy vecino y nacido aquí en este pueblo, en San Feliu de Torío, y recordar de niño cómo el tren era el único medio que había para bajar a León, la cantidad de gente que lo utilizaba. Aquí venían veraneantes que llamamos de aquella, gente que venía a pasar el día al río, que venían a pasar eso todo el día por aquí. Y yo desde aquí lo que tengo que pedir que dejen ya de dar disculpas, tanto Diputación como Adif, como Renfe, y sobre todo como el Ministerio de Fomento, y que algo que ya se ha invertido, que se han gastado todo el dinero, como es el kilómetro 800 metros desde la Asunción hasta Padre Isla, que ya está toda la obra ejecutada, pues que de una vez que se pongan de acuerdo y que lo echen a andar y que ya dejen de darnos disculpas, que si es Europa, que si no sé quién, que traigan los trenes, el tren, lo que tengan que traer, pero que desde luego a nosotros, a los vecinos, a los usuarios de este tren, que nos metan hasta León, que será el futuro de esta línea en parte. Yo soy usuaria del tren, viajo 4 veces diarias y lo que necesitamos es que esto se arregle. Por la desinformación que tenemos, hemos creado un grupo de WhatsApp y desde las 6 de la mañana nos estamos informando cómo van los trenes. No hay a veces revisor, no tenemos información cómo van y cómo vienen, pero sí tenemos algo muy bueno y que creo que se está haciendo muy bien, el bono social. Yo creo que más del doble de viajeros de los que teníamos a los que hay ahora mismo. Si todo se mejorara, pues todavía sería mucha más la gente que viajara, tanto de los pueblos hacia León como de León a los pueblos. Bueno, a mí me gustaría que la gente que decide si continuar o no continuar con las obras o mejorar o no mejorar el tren, pues que se permitiese el lujo de probar uno de estos trayectos. Les recomendaría el de Bilbao, es increíble, se puede disfrutar cada minuto del viaje. Y una vez que lo prueben, que decidan y que experimenten por ellos mismos lo especial y lo importante que es toda la línea de Feve. Ante la problemática de mis vecinos del municipio de La Vecilla, en el cual alberga 4 pueblos, queremos hacer un poquito de hincapié en que nuestros vecinos están con la problemática de que el tren llega tarde, no llegan en los horarios que ponen normalmente en las estaciones, la gente no llega bien a su trabajo, la gente no llega bien a los hospitales con alguna consulta médica. Y lo único que queremos hacer hincapié es que este tren siga funcionando. Queremos que sigamos manteniendo esta posibilidad de vida y de calidad de vida para nuestros pueblos. Muchas veces el tren se retrasa, pero muchísimo. O sea, ha habido veces de yo venir al tren y esperar más de media hora y que el tren no aparezca. O que no aparezca el tren y aparezca un autobús aquí a la entrada y te digan, este es el tren, o sea, no hay tren hoy. O a veces de no haber ni bus, o sea, tren. O incluso a veces a mitad de trayecto pararte en Matallana y decirte, tenéis que bajar todos del tren porque, no sé, aquí se acabó el trayecto, tenéis que continuar en bus. Me gustaría que no desapareciera y tal el tren, porque también cuando nieva, el tren lo tenemos para poder ir a León, al médico, a cosas urgentes que tenemos que ir sí o sí, y las carreteras no las limpian y el tren sí o sí sabes que siempre va a llegar a León. El año de mi nacimiento, el tren tardaba 1 hora y 25 minutos en llegar de León a Moñar.
¿Por qué ahora, 35 años después, puede ser que el recorrido tenga una mayor duración? Este medio de transporte que es el tren, lo que tenemos que conseguir es que facilite la vida a las personas, que facilite la vida a nuestros mayores, que puedan acudir a recibir la asistencia sanitaria, al igual que la pueden recibir otros vecinos de las grandes capitales. Tenemos que facilitar la vida a todas las personas del mundo rural, pero no convirtiéndoles en personas dependientes. Trasladando muchas de las personas y familiares y usuarios que utilizan a diario este tren de Cistierna, en este caso de Cistierna a León, la necesidad de tener que seguir apostando por este tren, la necesidad de tener que seguir forjando nuevas inversiones por parte de las administraciones supramunicipales y también la necesidad de seguir garantizando el futuro de este importante transporte público para cientos y cientos de ciudadanos que viven en decenas de pueblos de la montaña oriental leonesa. Cogemos aire manteniendo la respiración lo que podáis. A mí me prejubilaron muy pronto, a los 58 me prejubilaron. Pero bueno, no me quejo, ¿eh? Yo cuando me jubilé a los 65, luego seguí trabajando por mi cuenta autónomo. Ah, sí. Y era consultor internacional de energía. Ah, mira. Consultor internacional. Sí, sí, sí. Y yo hice trabajos en Turquía, en Marruecos, en Filipinas, en Nigeria. O sea que has viajado por todo. Adiós. Pues nada, hasta el jueves. Nos vemos y seguimos con la conversación. Hasta el jueves. Adiós. Changing emotions like setting suns. Dream of my life. I'm fading in between the oceans. Oceans and skies, the dream in my mind. Waiting for the last train to come. Last train to come. Last train to come. Waiting for the last train to come. To come. To come. Waiting for the last train to come. Waiting too long. No wasted money, no wasted life, no need to cry. Just the sun was still in my hands. No time for worries, just the last chance. All my life I've waited so long, waited so long, waited so long. Take me to the place that I love. En el andén estalla la campana. Nos sobresalta la crueldad de un silbido. Tiemblan las sombras.
todo vuelve a un antiguo sentido. Nos dan la luz amarillenta y floja. Salimos de la oscuridad como del sueño, torpemente vivos. Este es un tren de campesinos viejos y de mineros jóvenes. Aquí hay algo desconocido. Si supiésemos qué, algunos de nosotros sentiríamos vergüenza y otros esperanza. Veo los montes dentro de la sombra, los robles del mismo color del monte, la hierba vieja, sepultada en escarcha, y el río, azul y silencioso como un brazo de acero entre la nieve. Cruzan los pueblos de sonido humilde, Pardavé, Pedrún, Matueca. Cuando bajo del tren siento frío. He dejado mi casa. Ahora estoy solo. ¿Qué hago aquí? ¿Quién me espera en este lugar excavado en el silencio? No lo sé. Con el tren se aleja algo que es cierto, aunque no puede ser pensado. Es algo mío y no me pertenece. Está dentro y fuera de mi corazón. Pues nada, eso es básicamente lo que queríamos contaros y os vamos a llamar en breve para ir haciendo las citas, para ir a ver las localizaciones, todo eso. Yo estoy motivada, no sé cómo lo veis. Muy bien. ¿Sí? Son buenas noticias. ¿Sí? ¿Que son buenas noticias? Sí. O sea, no tenéis permiso, son buenas noticias, podemos con todo. No, está guay, pues me alegro de que os guste la idea y nada. How you get along, oh, this winter nights, with nobody by your side to get you through. Atención todos, esto es un asalto. With arms around you, head in silence through. I'll be safe in my old captain's tower, letting no one touch my crown. How will you get through with thorns around your head in silence through? Maybe I could get through too if you take half my heart and all these blues.